inicio de la clase. Hoy es costo de capital, específicamente costo del equity. Bueno, vamos a resolver una dudita que tiene. ¿Cuál es el nombre tuyo? Sharif, ¿cierto? Valentina. Ajá. Ah, Valentina, hágale pues. Listo. Bueno, Compártame. profe, sí, me dicen que ya se está viendo la pantalla. Sí, ya la estoy viendo. Oh, lo que pasa, profe, es que yo tengo dos fuentes de información. Una es la plantilla que nos dio usted, digamos, para hacer los 4 ítems de endeudamiento respecto al balance general, ¿cierto? Y la otra es esta, donde me hablan que de un balance X vamos a hallar las razones de endeudamiento, donde son las mismas, pero me formulan o la fórmula es diferente. Entonces, acá la fórmula es total pasivo, total activo, ¿sí? Y obviamente, si yo lo hice de las dos maneras, tengo los resultados de las dos maneras, esta es su plantilla. Entonces, ¿Mi plantilla es quién dividido quién? Mi plantilla en mi es plantilla, quién deuda dividido quién. financiera, su plantilla es deuda financiera dividido pasivo total, ¿sí? Endeudamiento financiero, deuda financiera dividido pasivo total. La fuente de información es total pasivo dividido total activo. Ahí, si yo lo hago de la forma de esta, a mí automáticamente ella me está dando 90,42%. Y en el otro, pues me da otro valor. Listo, ok. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, No, ¿por no, qué? no tienes por qué tener duda porque yo di los parámetros y son los que están en la guía. Ujú. Esos son, o sea, si tú quieres coger otra cosa, te va a dar otro resultado y te va a salir malo ese indicador, porque estás utilizando pasivo total, es todo, corto plazo y largo plazo. Y yo estoy diciendo solo lo que le deben a los bancos. Entonces, mira la diferencia. El valor mío es más, va a ser más pequeñito que el valor de pasivo total. Entonces, si ustedes quieren ir a utilizar otros indicadores y que está abarcando otras cuentas diferentes, están asumiendo un riesgo muy alto de que el indicador no le va a dar como es. Ajá. Entonces, por eso Sí. uno explica en clase, está la plantilla y está también el documento del escenario. Y normalmente siquiera que me dijiste esto porque me va a dar lugar a aclarar unas cositas. Tú porque ya lo estás buscando en otro, cierto, lo estás buscando en otro documento y de hecho, pues ahí se ve el nombre, las fórmulas son distintas. Una cosa es endeudamiento financiero y de otra cosa muy distinta es pasivo total. Son dos rubros muy distintos. Ok. Aclaraste y yo ya te estoy precisando que no lo puedes hacer así. Ajá. Ahora les voy a aclarar un tema importante relacionado con, no con el caso tuyo que estás mostrando, sino en general, de una reunión que tuvimos ahorita y la reunión habla sobre la importancia de el profesor concientizar al estudiante de no hacer copia y de no mandar a hacer los trabajos porque se está presentando mucho, 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 mucho. Ojo que no tiene nada que ver con tu caso, sino que tiene alguna similitud porque cuando uno manda a hacer un trabajo, pues puede hacer eso que tú estás diciendo, hace un cálculo distinto y ese no era el que se estaba pidiendo. Entonces, lo que es lo que están solicitando, que por favor socialicemos con los estudiantes la importancia de no copiar, la importancia de no copiar y de no mandar a hacer los trabajos. Desde la oficina jurídica, desde la oficina jurídica, ¿qué se está haciendo? Van a hacer una guía pedagógica de las implicaciones en el reglamento estudiantil sobre la copia y sobre mandar a hacer trabajo, porque es reiterativo y el profe lo está descubriendo. Hay muchas cositas que el que lo manda a hacer no se está dando cuenta. El que lo hace por allá y le pagan para que lo haga, no se está dando cuenta de eso. Y uno lo está descubriendo. Entonces uno, ¿qué hace? Pasa un reporte de la planilla, uno tiene una rúbrica de cómo califica y empieza a encontrar similitudes entre los trabajos. Tal trabajo es igualito a tal, igualito a tal, igualito a tal. Y como ahí están los integrantes del grupo,
caen todos los 5. Y, dentro de la reunión que estaban diciendo ahora, esa parte pedagógica hace referencia a la recurrencia del estudiante. Si el estudiante ya volvió a hacer copia o tiene una similitud con otro trabajo o con otro autor y es recurrente, entonces, ¿qué tipo de sanción son las que van a tener? Yo les recomiendo que no se sometan a eso. Eso es harto, porque uno pagar una cantidad de dinero para estudiar, para pagar para que se lo haga y para que cuando llegue su desempeño laboral no sea capaz de hacerlo, pues mejor no lo hace porque está perdiendo la plata. Es otro quien le está haciendo el trabajo. Eso es importante, pues, que lo tengan, que me regalan el link de la clase, por favor, muchachos. Ustedes le pueden regalar el link de la clase, el que está copiando ahí, que yo no sé por qué no tiene el link de la clase si yo se los mandé ahí. Sí, se los pueden mandar mientras yo voy hablando. ¿Alguien me puede apoyar en ese proceso? Sí, profe. Ah, bueno, listo, ok. Entonces, ¿qué les quería decir? ¿Qué es el mensaje? Que no se pongan a copiar trabajos porque uno identifica quién mandó a hacer el trabajo o quién le copió a quién. Y en estos trabajos que son en grupo, dice alguno de los 5 que no le parece justo que por culpa de alguien, entonces pierda la nota. Si uno va a hablar de tema de justicia, debe ser coherente con la definición de justicia. Justicia también significa que el que le tocó montar el trabajo, los otros 4 sí lo hayan acompañado en ese proceso y hayan copiado, haya subido lo que los 5 construyeron y no le dejen a uno solo que suba la información o no le dejen a uno solo que consolide la información sin revisar que hay coherencia a lo que se está subiendo versus la sumatoria de los aportes de todos los integrantes del grupo. Entonces, eso me ha pasado donde el estudiante dice que no es justo que la nota salga perdida porque hubo una copia. Entonces yo también le respondo, ¿y dónde quedó la justicia? Dejaron a uno solo subiendo y no verificaron los contenidos. Muéstrenme cuándo hicieron la auditoría de lo que iban a subir y no mandan nada, entonces ¿cuál justicia? ¿Cierto? Entonces miremos eso. El semestre pasado encontré mucha copia y por supuesto pues perdieron la entrega. Yo reporté a la coordinación la copia y reporté los estudiantes que copiaron. Yo también todas las veces tengo el registro de todos los grupos de los estudiantes que han copiado. Puede que usted no, pero algún integrante de su grupo sí. Entonces, cúrese en salud para que no vayan a tener de pronto la pérdida de una entrega por copia, por copia. También a través de ChatGPT, los archivos en PDF los convierte uno en PDF y de una le dice quién es copia de quién, de uno. Hay una función donde le dice a uno quién es copia y yo ya sé funcionar con ChatGPT. Entonces es mejor que no hagan esa copia. Háganlo. Mire que estamos dando todos los elementos, estamos para que ustedes no se vayan a equivocar. Les recomiendo que asistan a la sesión de la clase virtual del próximo lunes. También les va a dar otras visiones diferentes. Recuerde que ese profesor es de México y que nos podría dar elementos importantes en términos macroeconómicos y hasta le podrían hacer preguntas sobre la compañía en la cual ustedes están trabajando para que les ayude a hacer temas de descripción de la compañía o para que les dé aportes sobre sectores. Bueno, entonces como ya terminó la historia que nos piden que socialicemos con ustedes frente a que se concienticen de no hacer copia y no mandar a hacer los trabajos, ya vamos a proceder a explicar el tema. Entonces, en ese orden de ideas, ahora sí ya voy a compartir en la pantalla y voy a empezar a explicar. Es muy probable que lo que yo voy a explicar, la gente lo haya visto en evaluación de proyectos.
porque lo vieron el semestre pasado, o algunos porque ya están viendo evaluación de proyectos y repite costo de capital. Entonces, costo de capital lo ven en evaluación de proyectos, lo ven en gerencia financiera y vuelve y se retoma en finanzas corporativas. Y si usted va a trabajar y va a montar un negocio, pues todo el tiempo va a haber el costo de capital, porque que ya explicamos la importancia del costo de capital. Mira, entonces para eso vamos a venir aquí a tocar este tema de, a tocar este tema del costo de capital. ¿Qué vamos a decir aquí? La clase pasada cerramos. Muchachos, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, Sí. señora. Sí, señora. Y están viendo un archivo en Excel. Sí, señora. Sí, señora. La sesión pasada expliqué la parte conceptual del costo de capital y esta vez ya llegamos a la parte de la formulación. También la sesión pasada entendimos cómo se calcula K sub D y sobre todo K sub D cuando hay varias deudas de diferentes tasas, entonces uno debe calcular un promedio ponderado, o sea, K sub D ya me lo entendieron. Ahora el rollo es K sub E. ¿Cómo se calcula K sub E? Acá el costo de capital, mira la que la voy a poner más grande, sí, no importa que me demore yo un poquitico con esto, tenemos la ventaja de que vamos bien para el tema de la segunda entrega, porque lo primerito que nos van a pedir en la segunda entrega es que calcule este WACC. Pues ya vimos que nos lo van a preguntar. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a decir lo siguiente, que nosotros tenemos aquí, y yo me voy a poner acá, que tenemos esta sección, este pedacitico caso E. Y este caso E lo vamos a, le voy a modificar el formato, le voy a quitar que sea sin relleno y que además las líneas sean de color rojo para poder llamar la atención. Y que este color rojo que sea más ancho de lo que estamos viendo para que lo podamos ver mejor. Sí, listo. Ok. Entonces, este caso que estoy dibujando aquí es el que más lidia da, calcularlo. Digamos que es muy, en términos bien folclóricos, muy cositero. Tiene demasiados detallitos que si nos equivocamos, ahí nos perdemos el hilo. Mientras que cogemos este es K sub E y este venimos y le decimos que este sería K sub D. K sub D ya lo vimos la sesión anterior, simplemente es buscar esta tasa esta tasa de los costos de la deuda y multiplicarlo por el escudo fiscal que es 1 menos T. También vimos que cuando no tenemos la tasa, y no nos las están diciendo a nosotros, no nos las están diciendo en las notas a los estados financieros, lo expliqué que debemos ir a buscar los gastos financieros en el estado de resultados y debemos ir a leer también en las notas a los de los estados financieros que nos están diciendo y podemos venir a calcular el porcentaje del gasto financiero. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Aquí dice gastos financieros dividido deuda financiera. Entonces, eso fue lo que vimos ayer. Vimos y calculamos con esta empresa gastos financieros dividido deuda financiera y pudimos hallar K sub D y luego lo multiplicamos por 1 menos T, que fue la tasa. Si nosotros tenemos eso cuando no tenemos ninguna información de la empresa, gastos financieros salen del estado de resultados y deuda financiera es la suma del corto plazo más el largo plazo. Para el caso de ustedes, dice que deuda bursátil, esa deuda bursátil la tienen que sumar en deuda financiera. Entonces tienen deuda corriente, deuda de largo plazo y también tienen deuda bursátil. Y esa deuda bursátil suma a la deuda financiera. Tomen nota, muchachos. Tomen nota que la deuda bursátil de ustedes suma a la deuda financiera. Entonces, ustedes sumaron y ya van a ir a buscar cuánto es el porcentaje de los gastos financieros. Vimos en la sesión anterior que si hay varias deudas, entonces nosotros qué era lo que podíamos hacer con esas deudas. Veníamos, aquí dijimos un ejemplo de caso de que si tiene deuda 1, deuda 2, deuda 3, deuda 4 y cada uno con sus cantidades que lo buscamos en el balance general
y en las notas nos dicen a cómo están las tasas, calculamos los porcentajes de participación y este sería nuestro caso D, este 9.55 es nuestro caso D. Entonces, ya tenemos claro esta sección. Ahora, ¿de dónde sacamos deuda financiera, profe? ¿De dónde sacamos patrimonio? Y hacemos, eso lo sacamos del balance general. Entonces, aquí le decimos copiar y le vamos a pegar que, no, control Z. Es esta la que yo quería copiar, esta. Copiar y la vamos a pegar. ¿De dónde vamos a salir? ¿De dónde va a salir esta historia? Esta la vamos a quitar. Vamos a poner aquí otro colorcito para poderla diferenciar. Formato de la imagen y iluminado, relleno. Sombra. ¿Dónde está el bendito color este? Aquí pongámosle este color. Pongámosle morado. No me cogí el color, que control Z. Yo quería cogerle el color a este. Para que podamos verificar que ese sí es muy fácil de calcularlo, este morado. Miren, este moradito sale del balance general, que es este mismo morado. Simplemente que aquí arriba es patrimonio y aquí abajo arriba es deuda financiera. O sea que esos datos salen muy fáciles. Salen de ir a buscar la información en los estados financieros. Aquí le decimos copiar y aquí le decimos pegar. Listo. Entonces sale de ahí. El problemita, profe, ¿en dónde está en este WAC? En esos cuadritos rojos. O sea, ¿cómo vamos a hacer para calcular K sub E y K sub D? K sub D, va a ponerla verde porque ya sabemos cómo se calcula. O vamos a dejarla así, ya esta sección sabemos. Ahora vamos a explicar este K sub E. Explicado el K sub E, yo ya me doy por bien servida porque me lo entendieron. Entonces, aquí primero voy a hacer esta formulita grandecita para que nos concentremos en ella y ya después la pongo más pequeñita. Dice que CASUE es la rentabilidad del activo, pero se mide como el costo que los accionistas están pidiendo por poner su dinero ahí. Y se llama costo del equity. ¿A qué es igual? El inversionista dice, a mí como mínimo me tienen que dar o reconocer la tasa libre de riesgo. O sea, RF. ¿Y qué es RF? RF es la tasa que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. ¿Por qué los bonos de Estados Unidos y no de otro país? Pues porque históricamente Estados Unidos ha sido la gran potencia, un país que ha tenido mucha solidez financiera, a pesar de que la semana pasada le rebajaron la calificación de AAA a AA. Una de las calificadoras hizo el análisis de Ay, ¿qué pasó, muchachos? Ahí. Nancy, tiene aquí el micrófono activado. Bueno, vamos a ver quién más tiene micrófono activado, que eso está sonando como un eco. Revisemos. Si ustedes me activan ese micrófono, nos perdemos ahí tiempecito. Y la idea es que nos concentremos para poder sacar esta información bien. Entonces, ustedes van a proponer un negocio. Él mismo dice, ¿cuánto están pagando en este momento la tasa libre? ¿Cuánto están pagando los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Aquí están pagando el 4%. Yo me meto en ese negocio, pero como mínimo me debe garantizar el 4%. Eso si estuviéramos en Estados Unidos. Recuerden que yo también ayer les dije que cuando uno no tiene información para montar un negocio, lo mínimo que va a decir es que le den la tasa que están pagando en CDT. Eso cuando uno no sabe nada de costo de capital y dice, no, es mejor yo meter ese dinero en una tasa, en un depósito a término fijo, que yo estar aquí perdiendo el tiempo y angustiándome que si vendí, que no vendí, que si pago, que no pago, que los proveedores, que la DIAN, que los bancos. No, me meto mejor en eso. Para el inversionista dice, no, a mí me reconoce la tasa libre de riesgo.
¿Y de dónde vamos a reconocer esa tasa libre de riesgo? Entonces, esa tasa libre de riesgo la vamos a ir a buscar en la página de Damodaran. Entonces, aquí dice, vamos aquí a quitar esto y decimos que esa tasa libre de riesgo copiar, y aquí ya empezamos a decir que este RF, la voy a poner acá con negrilla, porque es un dato importante que vamos a trabajar. Este RF, ¿cómo va a salir? ¿De dónde va a salir? Ah, pues lo tenemos que buscar uno. Podemos ir a Damodaran o podemos ir a una página del mercado financiero, para que nos den cuánto están rindiendo financiero. Por ejemplo, en datos macro o investing.com. Entonces vamos a mirar. Nos metemos acá y decimos tasa, tasa, bonos del tesoro de Estados Unidos. Acá me dice tasa, bonos del tesoro de Estados Unidos. Aquí dice investing.com. Nos metemos allá o también podría salir en datos macro. Miren pues cómo la estoy buscando. Vamos allá y aquí bonos del tesoro de Estados Unidos, o sea que hoy anualmente hoy está en 4.23%. Esa sería la tasa. Pero yo quiero verificar es el tema de los últimos. Ah, espere un momentico, que yo hice la búsqueda mala y debo decir es histórico. Histórico de tasas del tesoro, de tasa de interés histórico. Bueno, listo, acá vamos y enter. Datos históricos de Estados Unidos. Aquí ya me da la información y ya me está diciendo, ven, usted la puede obtener diario, la puede obtener semanal o la puedo obtener mensual. Yo necesito ese dato mensual porque ojalá me la diera anual, pero listo, me va a dar a cierre de mes cuánto dio, pero es un dato que es acumulado de todo el año. Cierre de mes, pero un dato acumulado de todo el año. Entonces, digo, si lo digo diario, es un dato muy extenso. Pero si yo le digo que es mensual, porque ¿cuántos datos vamos a trabajar nosotros? El 2021 y el 2022 son los datos. Y aquí yo le digo que me muestre esta información. O sea, a cierre de diciembre 31 del 2022, ¿cuál era la tasa que estaban pagando? Entonces aquí tenemos febrero del 2023, primero de enero del 2023, primero de enero del 2023 es último día del mes. Entonces yo prefiero coger esta que es del primer día del mes de diciembre. O sea que estaba una tasa del 3,51%. Entonces aquí voy a decir, ¿cuál era la tasa al 2022? Entonces era 3,51% según investing.com. Luego, ¿cuál era la tasa que teníamos a diciembre del 2021? Venimos bajando y decimos noviembre del 2021, primero de diciembre del 2021, primero de enero del 2022. O sea que era una tasa de 1,784. Una tasa, entonces aquí le digo, bueno, la tasa del 2021 es 1, el del 2021 1,784, 784%. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas ya encontré RF. ¿Qué significa este RF? Que si un inversionista en el 2022 fuera a invertir, lo que va a pedir es que mínimo le den una tasa del 3,51. Profe, pero ya estamos a agosto. O sea, esto era a cierre del 2022. A cierre del 2021 era 1,78. ¿Por qué ha subido esto? Porque la Fed ha venido subiendo las tasas de interés
y eso obviamente ha impactado en los bonos del tesoro. Entonces aquí ya no era 1.78, sino que más que se duplicó y pasó a 3.51. Si usted quisiera saber a hoy, un inversionista lo mínimo que va a pedir ya es una tasa del 3,36 al 1 de septiembre del 2022. Pero si usted lo quiere tener ya es diario, entonces hoy la tasa es del 4,250. ¿Por qué nos tenemos que ir al 2022 y al 2021? Porque los datos que tenemos corresponden a esas fechas. Yo no puedo estar trabajando con datos del 2023 si nos están diciendo a nosotros que estamos haciendo análisis de estados financieros para el año 2021 y el año 2022. Entonces, en la fórmula, el primer error que cometen matemático para hallar K/E es que el RF lo cogen del dato actual y no reconocen que era estados financieros de periodos anteriores. Yo no sé si van a tomar nota de eso, que uno después viendo el video ya no recuerda, pero si no toma nota de los temas importantes, cuando va a ir a hacer este cálculo, lee esas notas y ahí mismo dice, ojo con esto, ojo con esto. Entonces, es bueno que vayan tomando nota. Primer error que uno ve cuando calculan este K/E es que el RF lo cogen del 2023 o del año reciente. Y resulta que el RF debe ser a cierre de año del mes que usted, del año que usted está analizando. Entonces, si estamos analizando 2022, debe ser ese dato. Y si está analizando del 2021, debe ser eso. ¿Cómo lo van a buscar? Pues datos macro y van a ir a buscar, ¿cómo hice yo para encontrar este dato? Y organicé históricos de tasas de bonos del Tesoro, Estados Unidos a 10 años. Y así me apareció este dato. O sea, son bonos. Bueno, entonces recordemos que todavía sigue como referente Estados Unidos, a menos de que Estados Unidos entre en default, que todavía no ha entrado en default, pero que el panorama no se ve bueno porque lo que está encontrando el análisis de las calificadoras es que está emitiendo bonos, o sea que se está endeudando nuevamente para pagar los intereses y la deuda de periodos anteriores. Entonces no se están endeudando para efectos de inversión, sino para pagar la deuda. Es como cuando usted tiene 3 tarjetas de crédito y coge una y se endeuda y para pagar esa va y hace un avance en la otra tarjeta de crédito. Entonces lo que está enredando más en las finanzas. Y eso es lo que están viendo los inversionistas y en particular las calificadoras de riesgo, que el panorama pues ya no va siendo tan seguro y le bajaron la calificación de AAA a AA en Estados Unidos y eso tuvo turbulencias en este mercado, en el mercado bursátil. Entonces ya entendí que es RF. Ahora vamos a ver esta expresión matemática que aparece aquí. O sea que vamos a ver copiar y vamos a decir aquí pegar. ¿Qué es lo que ya sigue para ver? Ay. No me lo pongo aquí. Este. ¿Qué es este pedacito? Este. Vamos a ver qué es eso. El RF ya entendimos. ¿Y qué es RM? La resta de RM o RF se conoce como prima de riesgo del mercado. Prima de riesgo del mercado. O sea, ¿cuál es el valor adicional que yo voy a exigir por la plata que voy a colocar en el negocio diferente a esta tasa libre de riesgo? O sea, yo además de pedir la tasa libre de riesgo, voy a pedir otro valor adicional. Y eso se llama prima de riesgo de mercado. La prima de riesgo de mercado se mide con el rendimiento del mercado, RM. Entonces aquí venimos y decimos que necesitamos RM. ¿Qué es el RM? Es el rendimiento del mercado. ¿Cuál mercado? Pues el mercado accionario. ¿De quién? De Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es un mercado profundo, muy líquido, tiene demasiadas acciones, tiene 8.600 activos cotizando en bolsa en Estados Unidos y además de eso es representativo a nivel mundial
frente a otros mercados. Entonces, por eso se coge el mercado bursátil de Estados Unidos. ¿Y quién me mide a mí ese rendimiento del mercado? Pues hay unos índices que miden eso, pero el índice por excelencia que me permite medir eso es Standard & Poor's 500. Entonces, me toca ir a entender que Standard & Poor's 500 es un índice que mide 500 empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York de mayor capitalización bursátil. 500 empresas. Y ese indicador, nos venimos para acá y vamos a mirarlo en Finviz. Aquí mirémonos aquí en Finviz. Esperen un minutico. Yo me demoro un poquitico en esta parte conceptual, pero no importa. Lo importante es que ustedes me lo entiendan. Entonces yo me voy aquí a Finviz y le voy a decir que me muestre el mapa de el día de hoy de todas las acciones. Entonces, él me está mostrando esto y me está diciendo que el tamaño del cuadrito es el volumen de la capitalización bursátil, o sea, el valor de la acción por el número de acciones que están circulando. ¿Esto qué significa? Que el precio de la acción de Apple es muy alto y que además hay muchas acciones que circulan. También Microsoft es una acción muy cara, es una acción muy cara y está también con muchas acciones circulando. Nvidia, mire el tamaño del cuadrito, pero que las más importantes entonces es Apple, es Google, es Amazon, es Microsoft y que solamente 6 empresas del Standard & Poor's 500 ocupan la mayor parte de la capitalización de ese indicador, pero que tiene la ventaja que coge muchas industrias, coge 10 industrias y de cada una de las industrias coge muchas empresas. En total son 8.600 y pico activos financieros. Ahora, yo quisiera mirar, en vez del Standard & Poor's 500, quisiera mirar el mundo, cómo está aquí. Entonces, el mundo me dice que vea, aquí tiene el mercado accionario de Canadá, que apenas es esto, frente a lo que significa Estados Unidos. Que aquí tiene el del Reino Unido, que son estos, que mire apenas lo que es, mientras Estados Unidos es mucho más grande. Aquí tenemos, por ejemplo, que nos muestra Francia, España, que nos muestra Suiza, nos muestra Alemania, también de Sudamérica nos está mostrando Brasil, que es el más grande, luego le sigue Chile, Colombia un poquitico, Argentina, Perú muy pequeñito, y así le está mostrando todas las más importantes. Entonces, como ya vimos los tamaños de los mercados, realmente la que es más grande es Standard & Poor's 500. Entonces, para efectos de costo de capital, el inversionista dice, bueno, ¿cuál es el rendimiento de este mercado? Y como mínimo a mí me tiene que garantizar también el rendimiento de este mercado menos la tasa libre de riesgo. Eso yo le voy a exigir. Por ejemplo, si el mercado está rindiendo el 8% y la tasa libre de riesgo es 2, entonces 8 menos 2 me da 6. Como mínimo, para yo meterme en ese negocio, por ahora me deberá garantizar el 6% de costo. Eso es lo que está queriendo decir este indicador que estamos mirando acá. Este indicador. Listo. Bueno, entonces, esperen un minuto que aquí este archivo es. Bueno, entonces venimos acá con este RM que ya me entendimos. Profe, ¿y uno de dónde saca este RM? ¿Quién se lo calcula? Entonces, para acá nos vamos a ir a buscar a Damodaran e ingresamos a la página de Damodaran. Damodaran y en Damodaran nos metemos a su Damodaran, ingresamos y mire donde aparece aquí los datos y en los datos decimos el ítem número 3, datos actuales. Datos actuales queremos irnos aquí, vean, el histórico de los retornos de las acciones comparado con los bonos y con los billetes o el mercado monetario y el sector real estate de Estados Unidos. Esto es lo que él hace esa comparación. Y le decimos descargar, ¿cierto? Ya nos vamos acá para la opción de descargas
y vamos a mirar qué fue lo que me descargó para que entendamos este archivo, que la verdad lo podríamos decir que es uno como de los más maluquitos para entender ese RM, ¿cierto? Entonces, mira, son las 7:46, es este archivo que acabé de destacar, este archivo. Muchachos, si el día de hoy no alcanzo a explicar bien el ejemplo, no importa, porque a mí lo que me interesa es que me entiendan de dónde salen esas variables. Y como hay alguien que lo hace y lo hace malo y se lo pasa al resto, entonces yo ahí mismo digo, este fue el que se equivocó, estos se equivocaron, agrupo todos esos sacan 0 en la entrega. Profe, ¿por qué sacó 0? Porque copió a este. Entonces, yo reviso eso con mucho, pero con lupa. Me demoro mucho para calificar esas entregas. Reviso con lupa quién es copiar, por los formatos, los colores de las letras, la forma como redactan, todo eso. Entonces, este señor Damodarán hace lo siguiente. Con calma voy a explicar esto. Este señor viene y dice acá cuáles son los retornos. Y él coge desde 1928 y empieza a decir Standard & Poor's 500, el rendimiento anual, ¿cuánto fue? O sea que en todo el año Standard & Poor's 500 rentó el 43.81%. Y aquí cada año. Entonces nosotros nos vamos hasta abajo y encontramos lo que pasó en todo el año. Miren, en el 2021 el rendimiento fue este y en el 2022 fue negativo. Efectivamente, el mercado bursátil le ha ido muy mal le fue muy mal en el 2022 y el 2023 tampoco le ha ido tan bien. Entonces, él hizo ese cálculo. También hizo una columna donde los títulos a 3 meses, cuánto rentaron anualmente, y aquí cada año. Pero no hace el cálculo, a nosotros no nos interesa este tipo de activos, sino que nos interesa es los bonos de Estados Unidos. Y estos bonos son a 10 años. Entonces, en el 2028 rentaron en todo un año el 0.84. Y si nos vamos para abajo, y aquí dice que rentaron, que fue negativa la rentabilidad del 4.42% y que en el 2022 fue también negativa del 4.42%. Entonces, este señor, ¿qué hace? Para yo no venir a buscar año por año y venirlo a restar, más bien yo les doy el dato de la resta. Profe, ¿cuál resta? Pues mira que este señor, necesitamos aquí una resta. RM menos RF, es RM menos RF, y saca ese dato como un promedio de todos los años. Entonces, mira aquí lo que dice, vean, yo ese promedio lo hice con un promedio aritmético o con un promedio geométrico. Promedio aritmético es diferencias, mientras que crecimientos en valores constantes, en valores, mientras que el promedio geométrico es crecimiento porcentual. Para el caso que nos ocupa, nos vamos por promedio aritmético. Y ese señor, ¿qué fue lo que hizo? Vean, empresas que fueron fundadas en 1928 y que todavía existen desde al 2022, tuvieron una diferencia de mercado del 6.64. O sea, ese sería el dato que yo esperaría encontrar si ustedes ven que la empresa tiene información de 1928 a 2022. Entonces, 6.64 es la resta entre la rentabilidad del mercado accionario y los bonos del tesoro a 10 años. O sea, que ese 6.64 es este cuadro en rojo. Ya no tendría que ir a buscar cuánto es RM menos RF, sino que de una vez que pone 6.64. Pero si es una empresa que surgió de 1973 hasta la fecha,
ha estado sometida a un riesgo de 5.14%. Entonces aplicaríamos, pongámosle este color mejor amarillito, 5.14%. Y si es una empresa reciente del 2013 en adelante, entonces estaríamos asumiendo que sería un riesgo del 13.08. Profe, entonces nosotros, ¿cuál de los tres vamos a coger? Pues a ustedes en principio les dijeron que fuera y hiciera el análisis de un SIU. Ah, no. No. Qué pena. Ustedes deben ir a buscar en qué empresa fue fundada esa empresa. Y según la fecha en que fue fundada, van a buscar si es 6.64, 5.14 o 13.08. Deben de ir a revisar en qué año fue fundada esa empresa. Es más, en la descripción, que es la próxima entrega, deben de escribir cuándo fue fundada la empresa. Y eso te va a servir para poner cualquiera de estas cifras. No pueden ser las tres, debe ser una. Y dependiendo de qué, del año en que fue fundado. Una de estas tres cifras me reemplaza este recuadro rojo. ¿Vamos entendiendo o no, muchachos? ¿Qué preguntas tienen? Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? No, profe, entendido. ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, Sí. Ah, bueno, listo, ok. Entonces, ya no tienen que ir a buscar RM ni tienen que ir a buscar RF, pero sí deben copiar en la plantilla que ya tienen el valor de la resta. Entonces, yo les mandé ayer un ejemplo de NVIDIA y aquí aparecen todos los datos que hay que llenar, que la deuda financiera, el patrimonio, los gastos financieros, el caso de la tasa de impuestos, ustedes van llenando todo de acuerdo a la empresa que ustedes tienen y recuerden que aquí al frente está la competencia. Cuánto les dio Casubde, el costo del patrimonio, la tasa libre de riesgo a 10 años. Mire, hay unos que ponen el mismo valor los 3 años, el mismo valor y son valores diferentes. ¿Por qué? Pues porque a cierre de año el valor fue totalmente distinto. Entonces hay gente que pone aquí 1.87, 1.87 y 1.87. Solo con ese dato el WACC le sale malo. Porque yo les acabé de mostrar en este archivo, qué pena, en este archivo donde yo estoy explicando el costo de capital, les acabé de mostrar que la tasa libre de riesgo es distinta. Entonces, cuando yo estoy, venga aquí muchachos, cuando yo estoy le estoy calificando, miro qué tasa libre de riesgo copió. Miro si la deuda financiera, si cogieron todos los valores que eran. El patrimonio, si sí corresponde. Los gastos financieros, hay veces que ponen un valor que no es y por lo tanto este dato le dio mal. Ponen impuestos que no corresponden. Por ejemplo, ponen impuestos de Estados Unidos o de otro país, control Z. Entonces también reviso qué impuesto puso. La tasa libre de riesgo ya le dije por dónde lo encontraba. Rendimiento de mercado, no van a poner RM, sino que van a poner prima de riesgo segunda Modarán. ¿Y en qué año fue fundado? Entonces, mira, van a poner si es 514, 1308 o 664 según. Y aquí deben colocar el mismo valor para los 3 años o los 2 años y deben explicar que se coloca el mismo valor porque se utilizó el dato promedio de Damodarán. Profe, buenas noches. ¿Sí o no? Deben colocar eso en el análisis, deben redactarlo ahí, porque entonces ustedes me ponen el mismo valor, pero no me lo explican. Y ya después van a trabajar con esta otra sección de la fórmula, que es este beta apalancado. O sea, que ya vamos a buscarnos con esta formulita. Vamos aquí, vamos acá. Ya ahora sigue este beta apalancado. Muchachos, preguntas para saber por qué este beta apalancado es enredadito. Entonces, a ver que el RF les haya quedado claro. ¿Y dónde lo buscan? Este RM menos RF también les debió haber quedado claro y dónde lo buscan y si se van a ir individualmente por un RM y un RF, pues entonces ya usted podría venir a buscar y decir lo siguiente.
histórico de SP 500. Histórico de SP 500. Y de investing.com también le va a sacar ese datito. Entonces, histórico es diario. Me vamos a ir por el mensual. Y este mensual, mira, mensual, ojo que este sí no es un dato acumulado del año. Este sí es de un mes. Este sí fue lo que rentó en un mes. Entonces a usted le tocaría utilizar este histórico y sacar un promedio y convertirlo a una tasa efectiva anual para que lo tenga presente si va a trabajar con este histórico de investing.com. Porque este dato sí es un dato que rentó solamente en este mes, el 4. Este es el precio. Mira, estos son los rendimientos. No, vea, este es el valor de cierre de 4.000. Pero ¿qué le toca a uno hacer? Hacer la resta y sacar, bueno, no sé si lo saben hacer, pero este es a cómo cotiza este índice y ya uno viene y calcula rendimientos a través de una función continua, o sea, logaritmo natural de precio de cierre dividido precio inicial. Y ya ese dato le da mensual, calcula un promedio y lo lleva a una tasa efectiva anual. Si no tienen claro ese procedimiento, entonces utilicen el otro que yo les expliqué de Damodara. Eso sí el estudiante lo tiene claro. Pues uno como explica eso por allá en otra materia que llama portafolios de inversión y calcula rentabilidades y rendimientos con logaritmo natural, entonces otros estudiantes sí lo sabrían hacer. Ustedes no creo que manejen el tema de cálculos de rendimientos de activos financieros a partir de funciones continuas. No lo sé. No sé si lo manejan. Entonces, para no enredarme, pues simplemente me voy por Damodar y ya me quito como ese ruido de que no manejen ese tema. Bueno, entonces vamos acá y como ya me entendieron cómo vamos a trabajar ahora me toca ir a explicar qué es el beta. Entonces vamos a ponernos en el papel del inversionista. Al inversionista le estamos diciendo que dé 5 billones o 1 billón para una empresa que aporte. Ese accionista está diciendo que mínimo le tienen que garantizar la tasa libre de riesgo y que además le tienen que garantizar una prima de riesgo de mercado que corresponde a ese rendimiento del mercado accionario menos la tasa libre de riesgo. Este es el cuadrito en rojo. Entonces, este señor viene y dice lo siguiente. Este señor que es el que tiene la plata. Recordemos que este señor tiene la plata y viene, y lo voy a pegar aquí pegado. Y dice, bueno, pero no vaya a creer que yo me voy a quedar pues como contento con este proceso y usted no me va a reconocer a mí más plata. Entonces, venga, que me tiene que reconocer unos puntos adicionales. Y esos puntos adicionales, y sí se va, que es este beta, va de otro colorcito para que vamos comprendiendo lo que yo voy diciendo. Y me va a decir, pongámosle este café. Vea, usted me debe reconocer unos puntos adicionales. ¿A quién? A la tasa libre de riesgo y a la tasa del rendimiento del mercado bursátil. Me va a reconocer esos valores. Y entonces, bueno, espérate aquí que es que esto no me está dando aquí. Entonces el señor dice, bueno, ¿y por qué le tenemos que reconocer este beta? Porque es que no es lo mismo yo invertir en el mercado bursátil a invertir en una empresa que pertenece a una industria y esa industria tiene un riesgo. No es lo mismo invertir en retail, en comidas, que en tiendas de descuento o que invertir en el sector de la construcción o invertir en salud, invertir en tecnología en semiconductores, invertir en empresas que desarrollan aplicaciones para la web, todas tienen riesgos distintos. Entonces, este riesgo o esta prima de riesgo me la va a multiplicar por un beta. Y ese beta es el riesgo que tiene esa empresa con relación al mercado accionario. ¿Y cómo calcula uno ese beta?
pues eso según lo que usted está contando, eso es muy enredado. Sí es enredado, pero Damodaran da ese dato. Y no lo tenemos en Colombia porque es un tema que tiene más bien pocas empresas y entonces no hay mucho acceso a la información. Entonces, ¿qué hace realmente las bancas de inversión? Se ubican más bien en el mercado accionario de Estados Unidos, que es más amplio, más líquido y tiene posibilidad de obtener mayor información. ¿Dónde obtenemos este beta? Este beta nos vamos para Damodaran. Otra vez aquí me voy a devolver a Damodaran y estamos aquí en datos y en estos datos le decimos datos actuales y le decimos, mire por dónde nos vamos a ir. Nos vamos a ir por este, que es betas por industria, apalancados y desapalancados. Esto es lo que significa. Le doy clic ahí y aquí mire lo que me aparece. Me dice que estas son el nombre de las industrias, todas esta primera columna, nombre de las industrias. Y que además de eso, mire todas las industrias que aparecen. Ustedes deben de buscar su empresa en cuál industria de estas es. Deben de buscar. Porque cuando estemos haciendo este WAC, y estamos haciendo este cálculo, yo ahí mismo le voy y le busco cuál es el beta que usted utilizó. Miro este beta y si este beta lo calculó mal o lo definió mal, porque definió mal la industria, le sale malo. Entonces, si ese beta lo define, le sale malo el beta, le sale malo esta prima de mercado, Casué le sale malo y por consiguiente, al salirle Casué malo, le sale el WAC malo. Un errorcito en cualquiera de estas, cae la culpa, las consecuencias las asume el WAC. Si yo me equivoco en cualquiera de estas letras, la consecuencia es que el WAC quedó mal calculado. Entonces, ¿en qué se equivoca mucho el estudiante? En el beta. Define mal el beta, define qué industria es a la que pertenece la empresa y al definir mal la industria, entonces tiene un error ahí en el cálculo. Entonces, acá venimos. Deben de buscar a cuál de estas industrias pertenece la empresa. Deben de buscar. ¿Qué dice aquí esto? Por ejemplo, para la sección de bebidas alcohólicas, por ejemplo. En bebidas alcohólicas, en el Standard & Poor's 500 hay 23 empresas. De estas 23 empresas, el beta es 1.01. ¿Qué significa 1.01? Que es más arriesgado invertir en esta industria o empresas que pertenecen a esta industria que invertir en el mercado en conjunto en una unidad de Standard & Poor's 500, o sea, del mercado accionario. Ante un punto porcentual que se mueva el Standard & Poor's 500, esta industria se mueve 1.01. Eso es lo que significa el beta. Cuando da mayor que 1, es más arriesgado que el mercado. Y cuando da menor que 1, es menos arriesgado que el mercado accionario. ¿Y quién es el mercado accionario? Standard & Poor's 500. Es cómo se me comporta Standard & Poor's 500. Bueno, entonces el paso que sigue aquí es que este señor vino y dijo, bueno, de estas 23 empresas, en promedio, el índice de solvencia de ellos es 22.91% para 23 empresas. O sea, la relación deuda-equity es 22.91%. ¿Esto qué significa? Que el 22.91% del patrimonio está soportando la deuda o que tiene una deuda del 22.91% del patrimonio. Eso es lo que significa. Si este indicador da más del 100%, esta relación deuda-equity significa que la empresa tiene mucha deuda. Cuando aquí me está diciendo 143%. Ayer alguien me hacía una pregunta, profe, entonces al fin, ¿lo expresamos en porcentaje o lo expresamos en
en número. Yo le dije, si te da mayor a 1, pues déjalo en 1.49, o si no, pues déjelo en 149%. Lo importante es que entienda qué significa ese cociente. Esa división, cuando me da 246, es que la deuda es 146 veces o 1.46 veces el patrimonio. Supera el patrimonio. Y cuando es por debajo de 1, la deuda es inferior al patrimonio. Si yo fuera a coger el patrimonio para pagar la deuda y me está dando 1.46, el patrimonio no me alcanza para pagar la deuda. ¿Cuándo me alcanzaría para pagar la deuda? Cuando es menor al 100%, como el 15.27%. Entonces, bueno, y que estas fueron las tasas efectivas de impuestos que pagaron esas empresas. Tasas efectivas. Ojo, independiente de lo que, del tema de impuestos que tenga en el país, existen mecanismos para pagar menos impuestos. Entonces, por ejemplo, esta sí pagó un impuesto del 21.91%, 95%, pero ¿por qué esta pagó el 3%? Entonces hay que mirar qué tipo, ya es un tema tributario, ir a mirar ahí los estados financieros, qué operaciones tiene y tiene acuerdos de doble tributación en otros países para que en conclusión le tenga un impuesto de esos tan bajito. O si es que tiene operaciones en paraísos fiscales, con banca offshore. Pero el caso que nos ocupa a nosotros, no nos vamos a concentrar en esto porque simplemente nosotros tenemos en cuenta la tasa de impuestos del país y ya. Ahora, este beta desapalancado quiere decir cuál es el riesgo que tiene la empresa si le quitáramos este nivel de solvencia o esta estructura financiera. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, la industria de autopartes tiene un nivel de apalancamiento del 1.47, pero si le quitamos esta estructura de deuda, o sea, que no hubiera ninguna empresa, la industria solita tiene un nivel de apalancamiento de 1.12. Nosotros debemos trabajar con esta que es desapalancada para poder reapalancarlo con el nivel de endeudamiento de la empresa. O sea que nosotros, deuda sobre equity es de nuestra empresa, no del grupo de empresas de Estados Unidos. Por eso tenemos que venir a trabajar con el beta desapalancado, porque tenemos que reapalancarlo con la empresa. Profe, ¿y en dónde lo estamos reapalancando? Mire, cuando decimos beta-SU es el desapalancado, o sea, el de la industria. Y cuando lo multiplicamos por uno más deuda sobre equity por el escudo fiscal, D sobre E es de la empresa que estamos trabajando. En conclusión, el beta apalancado nos va a dar es de nuestra empresa y no del grupo de empresas de Estados Unidos. ¿Me entendieron ese apalancamiento y el reapalancamiento o no? Sí, profe, algo así. Más o menos, profe, ahí sí me enredo un poquito. Está un poquito enredado. Sí, está un poquito enredado. ¿Yo qué voy a hacer? Les voy a mandar este link y no se los puedo mandar por correo ni se los puedo mandar por anuncios porque si no, eso es que son derechos de autor y yo no sé qué, no sé cuántas. Entonces, yo más bien, vean, se los voy a mandar por este link, por este chat. Y ahí este señor explica muy bien el costo de capital y todos los términos por si usted tiene alguna dudita. Ese me parece que explica súper chévere. Ese señor tiene capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 o sección 1, 2, 3, 4 hasta el 5. Y cuando llega al 5 ya es países emergentes, que es el caso de México donde tenemos que trabajar. Entonces usted se vaya hasta el 5, lo ve bien y ya en la próxima sesión le va a quedar un poco más claro porque me toca otra vez volver a explicar y poder hacer los ejemplos de varias empresas para que cuando usted llegue allá no le dé estrés de calcular el UA, ya esté más seguro de las variables y sepa cómo calcular.
Entonces, ahí tendríamos eso. Les recomiendo que vea esto. Y también les recomiendo que por favor los que puedan asistan a la clase virtual el próximo lunes, que el profe nos puede ayudar bastante con ese componente macroeconómico y cómo ayudar a mejorar la información de la empresa que a ustedes les toca, aprovechando que es un profe de México. Entonces, en la próxima, nos vemos el lunes ahí. Yo no les puedo explicar nada de costo de capital el lunes. Y tienes activada la cámara. Y también el próximo miércoles, les vuelvo otra vez a explicar este tema teórico de costo de capital y poder mejorar un poco más la interpretación. ¿Qué preguntas tienen? Ya vi por aquí, Valentina. ¿Es la misma pregunta o ya tienes otra? Profe, sí, lo que pasa es que yo veo que en la fórmula, digamos, acabamos de hacer beta, pero si nos trasladamos hacia la derecha hay otro ítem. No nos faltaría ese, no es una P. ¿Dónde? En mi archivo en Excel. Sí, Este. ¿Me estás hablando de la fórmula de arriba. cuál? Ajá, la fórmula de arriba, donde estábamos encerrando. El que dice riesgo país. Este que dice El país. riesgo país. Ah, no, eso todavía no Ajá. vamos ahí. Por ahora vamos en el beta. Ah, Mire ok, que o sea, ahí te vamos a estar. RF ya lo entendimos. El cuadrito rojito ya sabemos, estamos apenas desenredando beta. ¿Sí o no? Ok, listo, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, muchachos, nos veremos en la próxima sesión. Espero que no me falten, no me fallen. Y el próximo lunes, ojalá sí estén ahí en esa sesión a las 4:45. Va a parar aquí la grabación.